Apocalipsis 21, clase número 45. Permítele leerles el texto. Lo he titulado Todas las cosas han sido hechas nuevas, por lo que vamos a leer ahora de lo que habla nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. A medida que vaya leyendo, presten atención y también traten de recordarse los capítulos 17 y 18, porque ahora vamos a ver otro tipo de mujer y otro tipo de ciudad, para poder comparar con la mujer que se presentó en el capítulo 17, que era la gran ramera, ¿no? De lujos, voluptuosa, de joyas, que invitaba a las naciones a beber de la sangre de los mártires, a fornicar, a sacrificios a los ídolos, ¿no? Esa es la imagen que se presenta de esta mujer. Y después vemos la imagen de la gran Babilonia, que es traída a juicio. Y ya estudiamos sobre el significado de la mujer y el significado de esta gran ciudad. Y ahora vamos a ver la contratapa de ella, o el otro lado, que no es esta mujer, sino que vamos a ver a una mujer pura, lista para el matrimonio, como ya se ha presentado antes, y ahora se va a presentar una ciudad hermosa que desciende del cielo. Esta imagen de dos mujeres es una imagen muy común que se usaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Proverbios, cuando nosotros estudiamos los dos caminos, también se manifiesta estos dos personajes en dos mujeres. Una mujer que clama en la calle, que es la sabiduría, e invita a todo incauto a venir y aprender de ella. La sabiduría que es accesible a toda persona. Y también hemos visto la imagen de la mujer adúltera, la que está en la esquina, la que invita al incauto a beber y a gozar de su cama que la ha tendido con aromas porque el marido está de viaje y va a tardar en regresar. Y es la invitación a cometer adulterio, a fornicar, a ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando estudiamos el libro de Proverbios vimos estas dos imágenes. Uno, el camino de la necedad, obviamente el camino que es no hacer la voluntad de Dios y ligar nuestro corazón a otros compromisos, a otras lealtades contrarias a la voluntad de Dios, que es el camino de la necedad, simbolizado en esta mujer adúltera que invita a los incautos a venir y participar, y el camino entonces de la sabiduría, que es el principio del temor a nuestro Dios, ¿no? A Jehová, de la prudencia, de la cordura, de la humildad, de abrazar la ley de Dios, que es simbolizado en esta mujer. Entonces, Juan usa esa idea de dos mujeres y nos presenta que dos realidades totalmente diferentes. Miren el capítulo 21, voy a leer. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Recuerden que el mar era símbolo de todo lo que reflejaba tumulto, caos. Del mar salía el animal el monstruo las bestias salían del mar. Entonces estamos hablando que el mar simbolizaba la maldad de la humanidad, el caos, el desorden de la humanidad, no es su símbolo. Entonces, en un sentido, ya no habrá más maldad, más desorden, más caos, más engaño, más mentira. El mar era un símbolo fuerte en la mente de la gente antigua, de la mitología griega, donde de ahí salía el caos, ¿ok? Entonces acá Juan está diciendo ya no existía, no lo podemos tomar literalmente, ¿no? Que no había océano ni mar, sino que en la realidad ya no existía más el mar, porque pasaron estos primero tierra, primer cielo. Se perdieron en la caída. Con Adán y Eva, estos cielos y esta tierra fueron dañados por el pecado. Pero ahora vamos a ver algo, ¿ok? Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces Juan está viendo en visión a esta santa ciudad. Recuerden que ya hemos visto que Jerusalén
en tiempos de Jesucristo fue una ciudad que rechazó a su Mesías y fue una ciudad que pasó juicio, ¿no? De parte de Dios, una ciudad que fue destruida por las naciones, por el Imperio Romano, fue quedada desolada. Y acá vemos una santa ciudad, no de la tierra, pero dice del cielo, que descendía del cielo. ¿Ok? Estamos hablando de una entidad, una realidad espiritual. Isaías 65, versículo 17. Esto es parte de las promesas mesiánicas de un futuro reino de Dios. Dice Isaías 65, 17. Porque aquí creo nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas ni vendrán a la mente. Y el último capítulo de Isaías 66, 22 dice así. Isaías 66, 22. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que hago perdurarán delante de mí, declara el Señor, y tu descendencia y tu nombre perdurarán. La idea es que nuevos cielos, nueva tierra donde mora la justicia. Es lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. O como lo dice el autor en el libro de Hebreos 9, 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, entró por el tabernáculo más grande, este tabernáculo celestial, y perfecto, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Hemos estudiado en el libro de Hebreos que el tabernáculo que Dios le dio, el patrón, las medidas exactas que Dios le dio a Moisés, eran una sombra, un reflejo de un tabernáculo, de una realidad celestial. Y dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió después de la resurrección y de estar esos días, ¿no? Con sus discípulos, y ascendió a la presencia misma de Dios y es nuestro gran sumo sacerdote. Entró a este tabernáculo celestial, no es el rey entronado, es el sacerdote rey entronado según el orden de Melquisedec, que era un rey sacerdote. Hebreos mismo, capítulo 9, versículo 24, dice, porque Cristo no entró en un lugar sagrado hecho con las manos, una mera copia del verdadero, sino en el cielo mismo, ahora para aparecer en la presencia de Dios para nosotros. Entonces, así como el tabernáculo físico era un reflejo de lo real, de lo verdadero, así también cuando todas estas cosas sean restauradas, descenderá lo verdadero. La verdadera ciudad de Dios descenderá, porque habrá nuevos cielos y nueva tierra. ¿Ok? Es lo que está hablando. Ahorita nosotros estamos viviendo en un reflejo, en una sombra. Esto no es la realidad, aunque se siente real. Esto es más bien como un sueño. Cuando llegue nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, realmente veremos lo que es realidad. Que ahora mismo ante nuestros ojos están encubiertos. No lo vemos porque pertenece al rango espiritual. Juan 18:36 está ese pasaje famoso donde nuestro Señor Jesucristo habla que su reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo sus siervos lucharían para que Él no fuese entregado a los judíos, y Él habla que su reino no es de este mundo, porque queda establecido que su reino es celestial. ¿Okay? Y esta es otra forma de que Juan nos está hablando de la realidad de cómo lo celestial va a descender, ¿okay? Sobre nuevos cielos y nueva tierra. Ok, entonces, miren lo que sigo leyendo. Dispuesta habla de la Nueva Jerusalén y habla dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y esta es como la novia ¿no? Se presenta a la novia de Cristo, la Nueva Jerusalén, que es el nuevo templo o el nuevo tabernáculo. Otra imagen de la novia de Cristo es la iglesia misma descendiendo, ¿no? Que tanto judíos como gentiles somos parte. El versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. Miren, otra figura para hablar de la Nueva Jerusalén, el tabernáculo y la novia atavíada. Se está refiriendo a lo mismo, pero se está usando tres diferentes figuras para referirse a la misma identidad. Que miren la flexibilidad de Juan para decirnos qué quiere decir esto.
¿ok? La Nueva Jerusalén, no miren a la Jerusalén terrenal que está destruida o está dividida entre dos religiones, por ejemplo, hoy en día. Eso no es la realidad, eso fue una sombra de lo que va a venir, la verdadera Jerusalén. Está la esposa, la iglesia, ahora vemos una iglesia sufrida, una iglesia atacada por falsa doctrina, una iglesia donde muchas veces es atacada por la inmoralidad o por el compromiso con lo que está de moda, con lo cultural, pero esa no es la iglesia, esta es una sombra de lo que realmente Dios transformará, que es una novia pura, una iglesia hermosa. Y entonces vemos que el tabernáculo de Dios, que es otra imagen, donde habita la presencia de Dios, el tabernáculo fue lo que Dios dio a los israelitas para que vivan en el desierto, porque era una casa portátil, era una carpa portátil, era el tabernáculo. Y se pudiera argumentar que el tabernáculo tenía más efecto que el templo, porque el tabernáculo indicaba que Dios se movía con su templo, era portátil. El templo, una vez que construyeron el templo, los judíos, los hebreos, los judíos, terminaron creyendo que Dios ahí estaba, inmovilizado confinado a ese lugar. Entonces se perdió la idea de que si el pueblo iba a cautiverio o salía o era dispersado, como lo que ahora se vive la diáspora, ¿no? Era dispersado los judíos, que Dios no se quedó en Jerusalén porque allá está el templo, que Dios iba donde estaba su templo, y es por eso que el tabernáculo era una carpa movible. Donde se movía el templo, ahí estaba Dios, simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Eso es lo que simbolizaba el tabernáculo. Entonces vemos que el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, donde Dios habita, ¿con quién está? Versículo 3, con los hombres, con la humanidad. Porque eso fue el fin de Dios de crear al hombre y a la mujer. Cuando nos referimos al hombre, nos referimos a la humanidad, ¿no? Porque es la representación tanto de hombre como mujer. Dios quiso siempre habitar con nosotros. El primer hombre y la primera mujer caminaban y hablaban con Dios. Dios estaba con ellos. Pero porque entró el pecado y porque Dios es santo, Él tuvo que apartarse. Porque si Dios caminaba con un pecador, lo eliminaba automáticamente. No es que la santidad destruye lo que es pecado. No se puede acercar. Entonces Dios, para proteger al hombre, tuvo que apartarse del hombre pecador, pero no se fue y no nos dejó solos, porque buscó Dios la manera de comunicarse con nosotros, a través de escoger a una persona, a través de su ley, de su palabra, de sus profetas. Dios siempre se comunicaba con nosotros, porque si Dios moraba con el hombre, lo eliminaba por su santidad, que no puede convivir la santidad absoluta de Dios con nuestra esencia pecaminosa, nos consume. Al menos que Dios nos transforme, no haga un efecto en nuestra vida, que vemos que eso es lo que hace a través de su Espíritu Santo ahora que estamos en Cristo. Entonces la intención de Dios es morar con la humanidad y dice, y Él morará con ellos. Esto es lo que significa la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Dice que Emmanuel, cuando viene de Isaías, y le pondrás por nombre Emmanuel, no hablando de Isaías capítulo 7, vemos cuando habla de las profecías mesiánicas, del futuro rey de Israel que va a venir y va a restaurar a la nación de Dios y va a traer paz y salvación y será luz a las naciones. Todo esto que habló el profeta Isaías, Jeremías, lo cumple nuestro Señor Jesucristo. Es más, cuando Él nace, Él es el Emmanuel, Él es Dios con su pueblo, y ahora ya no es Dios en un tabernáculo o en un templo, pero ahora es Dios en un hombre encarnado, habitando y compartiendo con el hombre, con la diferencia que era sin pecado porque era Dios. Pero cada vez que Dios, el hombre, nuestro Señor Jesucristo, tocaba a un enfermo, lo sanaba, porque Él era pura vida y emitía la sanidad, la restauración cada vez que tocaba a las personas, ¿no? Y en eso se trató su ministerio. Entonces acá Dios morando con nosotros, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estas palabras son hermosas porque si hubo un tiempo en el Antiguo Testamento, como en el libro de Oseas, cuando Dios a través de los nombres que le dice a Oseas que ponga a su hijo, recuerden a Oseas que se casa con esta mujer que le es desleal y es mujer
prostitución. Con cada hijo que nace, el nombre que le tenía que poner es ya no es más mi pueblo, Dios no, no más misericordia, no son más mis, ¿no? Como que Dios los va divorciando a su pueblo porque eran infieles. Entonces Dios como se va apartando de ellos. Pero como Dios es fiel a su promesa, ahora los restaura a través del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y a través de Jesucristo, Israel puede volver a ser el pueblo de Dios. A través de Jesucristo. Sin Jesucristo, Israel lamentablemente se quedó con esos nombres de los hijos de Oseas, ¿no? A pesar de que Dios hace lo imposible por atraerlos así. Entonces, ahora nosotros somos parte de los gentiles de este nuevo pueblo de Dios y dice que Dios estará con ellos como su Dios, ¿no? Esto es parte de lo que habló Ezequiel, capítulo 37, versículo 27. Es hermoso porque acá vemos que las bendiciones espirituales en el cielo la tenemos en Cristo Jesús. El capítulo 2 de Efesios, que siempre lo citamos o por lo menos hablamos un poquito de él, dice de los gentiles, dice Pablo que ya no son extraños, ¿no? Ni advenedizos, extranjeros, sino que los gentiles ahora son conciudadanos de los santos y son o pertenecen a la casa de Dios, a la familia de Dios, porque Dios ahora construye sobre la base de los apóstoles y profetas, estoy parafraseando, Jesucristo mismo siendo la piedra angular o la piedra principal, ¿no? En quien se debe de construir y entonces unidos se va construyendo el templo espiritual de Dios, la iglesia se va construyendo en Cristo Jesús, el cual es morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Ahora mismo Dios está construyendo su iglesia espiritual. Lo que vemos, por ejemplo, en nuestras iglesias locales, las divisiones, ¿no? Un poquito de esto hablé el sábado cuando estuvimos estudiando Filipenses, las divisiones, cuando se presentan o se manifiestan falsas enseñanzas o falsos maestros se levantan. Todo eso es parte de la iglesia visible local. Pero Dios conoce a los suyos. Dentro de ese grupo donde está la cizaña, o los falsos, dentro del grupo de los creyentes, Dios conoce a los suyos y Dios está edificando con los suyos, no con la iglesia local, porque la iglesia local llega de todo, con los suyos que estamos regados en todo el mundo, en todas las iglesias cristianas, con los suyos Dios está edificando su iglesia espiritual. ¿Ven la diferencia? Yo veo lo físico, yo veo lo que está pasando en mi iglesia local, ¿no? Y me desanimo porque veo o divisiones o veo falsa enseñanza o desánimo y me desanimo. Y lo que yo tengo que estar presente es que esa es la iglesia visible. Dios está construyendo su iglesia espiritual, que es los creyentes que pertenecen a Él. Eso es lo que Dios está construyendo con los creyentes de otras comunidades y otras iglesias para hacer su iglesia. Que no, la iglesia local en su completo conjunto no es la iglesia espiritual en sí, sino que dentro de ese grupo está la iglesia de Cristo. ¿Ven la diferencia? Y entonces acá dice que ahora Dios desciende, ¿no? Esta hermosa figura, la ciudad santa que desciende del cielo, no es la física, para que tengamos en cuenta, y Dios mora entonces. Versículo 4, qué versículo más hermoso. Esto sale de Isaías 25, Isaías 65, Isaías 25, 8, Isaías 65, 19. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, está hablando de sus hijos, de los santos, de aquellos que han creído, que han sufrido, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como un sueño, dejan de existir. No habrá más llanto. Es algo que no nos podemos imaginar, ¿no? No es una utopía como muchos gobiernos o ideologías políticas han tratado de presentar a un pueblo
que con su gobierno o siguiendo esta ideología no habrá más hambre, no habrá más necesidad, no habrá más pobreza, ¿no? Y te dan toda una lista de lo que no más va a haber esperanza. Vemos que eso es mentira porque el ser humano es pecador y cuando una vez que tiene el poder, le gusta el poder y lo que prometió no cumple porque le gustó comer mejor que todos los demás y no le conviene seguir sus propias palabras porque sale perdiendo. Acá vemos una realidad porque es Dios mismo el que ha prometido. No es ningún hombre, no es ningún líder, es Dios mismo que dice que cuando esta realidad llegue, esta realidad celestial llegue, estamos hablando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no habrá más maldad, ni muerte, ni llanto, ¿okay? No habrá más dolor. Esto es una figura hermosa. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es el que está sentado en el trono? Es nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dios Padre y su Hijo sentado a su diestra. Muchos han dicho, bueno, son dos que se sientan en el trono, uno que se sienta en el trono, ¿cómo es, no? ¿Cómo podemos entender esto? Pero sabemos que, por ejemplo, en el Salmo 110, que estudiamos nosotros con Hebreos capítulo, bueno, el libro de Hebreos cuando estuvimos estudiando, el Salmo 110, David escuchó una conversación celestial. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Jehová Adonai, a Jehová el Señor, ¿no? A mi Adonai, el Señor a mi Señor. Siéntate en mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos debajo de mis pies. O sea que el Dios el Padre le da este honor al Hijo a que se siente en el trono hasta que todo sea subyugado bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es una imagen poderosa y hermosa que si entendemos la imagen de reyes y monarcas, cuando el rey se sienta en el trono, ¿no? Da a entender de que ya podemos descansar. Cuando el rey se para es que algo va a suceder, todos se paran o se inclinan, ¿no? Porque algo va a suceder. Pero cuando el rey se sienta es que ya pasó, ya terminó. ¿Okay? El que estaba sentado, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hace todas las cosas nuevas. ¿Cuál es lo que hace nuevo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hace nuevo? Esta promesa se basa en Isaías capítulo 60 al 66. Si ustedes leen Isaías 60, capítulo 60 al 66, por favor le pido que lo lean aunque lo escuchen, se refiere a la nueva era del Espíritu, la era del Mesías, la era de justicia que nuestro Señor Jesucristo inauguró en su primera venida y que será consumada en su segunda venida. ¿Ok? Palabras fieles y verdaderas. Esta frase se usa para describir a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, 25, el fiel y el verdadero. En el capítulo 3 y 7, el fiel y verdadero. En el versículo 14 del capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo, el fiel y el verdadero. A los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17, 14, también se le dicen los fieles y los verdaderos, porque estamos en Él. Y también se aplica a la palabra de Dios, que es fiel y verdadero. ¿Okay? Entonces, lo que quiere connotar la frase es que indica total confianza. Podemos confiar en estas palabras, que así será. Así será. O como dice el versículo 6, y me dijo, hecho está. Total confianza. Así será, hecho está. Es una certeza en el cumplimiento de la promesa divina con relación a la liberación de los creyentes, nosotros, o los que han pasado por persecución, y a la inminencia de las promesas de Dios. Ahora miren lo que dice, yo soy, y ahí vemos un título,
el alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa y el omega son las primera y la última letra del abecedario griego y es una frase que sale de Isaías 44:6, donde Dios mismo se identifica, Dios el Padre, como el principio, el que con Él se inicia todo y con Él se termina todo. O el principio se inicia cuando Él lo decide y el fin se termina cuando Él lo decide. Y este título que fue aplicado a Dios, se aplica a Dios en Isaías 46:8, Juan lo utiliza para aplicarlo al Mesías. Y eso lo vemos del capítulo 1, versículo 8 y versículo 17. Y acá también, que lo vemos en el versículo 6 y después en el versículo más adelante. Pero en el versículo 6 habla específicamente del alfa y el omega, el comienzo y el final, el que es, el que era y el que vendrá. Todas estas palabras, estas frases están relacionadas al Dios del pacto, Yahvé, ¿no? Que es la forma del verbo ser. Yo soy el que soy, cuando le dijo a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 14. ¿Y cómo se llama el que me manda? Cuando me pregunta el faraón, ¿cómo se llama el Dios de los hebreos que te manda a liberar al pueblo? ¿Qué le diré? ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. ¿Okay? El ser humano no puede definir a Dios. Dios es el único que puede decir quién es Él. Y Él no se define bajo una palabra, un nombre. Él es definido por muchas cosas incomprensibles a nuestra mente, como el alfa y el omega, el primero y el último. Y dice entonces la promesa, el principio y el fin, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Esta es la misma invitación que Dios hizo al pueblo de Israel en Isaías 55:1, donde los invita a comprar sin dinero, donde los invita a tomar de la fuente de agua viva. ¿Recuerden el episodio de Jesucristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Que Él le dice, dame de beber. Y la mujer establece una conversación, ¿no? Se admira como un judío varón le habla a ella siendo samaritana y después Él le dice, si tú supieras quién es el que te pide dame de beber, tú le estarías pidiendo a Él. O sea, ella estuviera pidiéndole a Él, dame tú de beber. Porque Jesucristo dice, yo tengo un agua que el que bebe de ella nunca más tendrá sed. Le dice a la mujer samaritana y la mujer samaritana dice, bueno, dame de esa agua. Y acá entonces vemos lo mismo, nuestro Señor Jesucristo apropiándose del título de Dios, Jehová, diciendo, yo soy el que da esa agua gratuita de la fuente de agua viva. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. O una nota sobre el agua viva que es importante también mencionar. Esta es la invitación gratuita para todos de venir a Él y beber. ¿No? Que obviamente está hablando el agua viva como una ilustración de nuestra necesidad espiritual para ser salvos, de venir a Él y darnos de su agua viva, de su salvación. Y de la misma manera Él habla de ser el pan de vida, de venir a Él, de comer de Él, de creer en Él, o sea, el recibir la salvación de Él, ¿no? Son ilustraciones que habla de una realidad, usando estas metáforas. El que venciere, y acá se habla de la perseverancia, específicamente en el tiempo de la persecución, cuando nuestra fe es puesta en el hilo y tenemos que decidir, o Dios o yo, o Dios o mi conveniencia, especialmente cuando nos ponen entre la espada y la pared. Si yo opto por Dios, esa es perseverancia. Muestro mi perseverancia en las cosas de Dios, ¿no? Las 7 cartas que hemos analizado en el capítulo 2 de Apocalipsis, vemos que eso así es como termina. El que tiene oídos oiga, y el que venciere, y hay una promesa, yo le daré del árbol de la vida, yo escribiré su nombre sobre una piedrita, ¿no?
yo le daré un nombre nuevo que nadie más conoce, el que venciere. Recuerde que eso está en la conclusión de cada una de estas 7 iglesias que nuestro Señor Jesucristo exhorta y llama al arrepentimiento, excepto una que ya hemos estudiado. Entonces es el llamado a la perseverancia, a perseverar. Y esto es una doctrina hermosa porque nosotros creemos que aquellos que han experimentado la salvación de Dios, uno de los resultados de su salvación es que perseveran en ella. Nos agarramos de Él porque Él nos tiene, ¿no? La perseverancia de los santos. Dice entonces, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Heredará todas las cosas. Y este es el regalo de la herencia de Dios, ¿ok? De la herencia. También es un llamado o una advertencia contra una posible apostasía o abandono en el tiempo de la persecución, el traicionar a Dios. ¿Okay? Similar a lo que vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Entonces tenemos herencia. Recuerden Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, 5, Pedro habla que tenemos una herencia incorruptible, inaccesible, que no se marchita allá en los cielos, esperándonos. Y Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros que invirtamos en el reino de los cielos, ¿no? Porque allá los tesoros no se corrompen, allá no llega el ladrón, ni la polilla, ni el orín, que no invirtamos en esta tierra, porque acá lo que ganamos se corrompe, se desvanece, se va, se pierde, se lo roban. Pero cuando invertimos en el reino de los cielos, lo que vamos a heredar después es algo que nadie nos los puede quitar. Y acá entonces vuelve el tema a que los que perseveran, los que invierten en el reino de los cielos, heredarán algo, ¿no? Está hablando. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Voy a llegar hasta el versículo 8 para después seguir con la segunda parte. Y Él será mi hijo. Estas son frases del pacto de Dios con Israel. Éxodo capítulo 6, versículo 7, Dios llama a Israel su hijo. El libro de Éxodo está lleno de estos nombres. Levíticos 26, 11 y 12. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14, cuando habla del que se va a sentar en el trono de David. Y Dios hace, segunda de Samuel 7, 14, Dios hace pacto con David y le ofrece un reino eterno y le dice que su hijo, si obedece, ¿no? También será hijo de él. Ahí vemos el pacto davídico. Y está a través de los profetas, ¿no? Los salmos, los profetas. Vemos que el ser su Dios, yo seré su Dios y Él será mi hijo, son frases del pacto de Dios para con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento entonces se usa en 2 Corintios capítulo 6, por ejemplo, si lo leo, 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 y salto al 18. 2 Corintios 6, 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ustedes pueden saltar conmigo, o si lo quieren escribir, versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿No? Hablando de que los creyentes no deben de usar su cuerpo para la indecencia o la inmoralidad, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el sentido corporal y en el sentido personal. Pertenecemos a Dios, hemos sido comprados por Dios, entonces este cuerpo debe ser usado para fines santos, apartados, instrumentos de justicia para la obra de Dios. Y entonces vemos cómo esto está relacionado a las promesas del Antiguo Testamento. Acá vemos que Dios es el que toma la iniciativa en buscar al ser humano perdido, ¿no? Dios nos está buscando. Su ofrecimiento de renuncia es parte del pacto. O sea, que nosotros solamente somos responsables en responderle a Él. Si ustedes ven desde el principio, Adán y Eva,
Dios les dio el árbol que no deben de comer, el árbol prohibido, ¿no? Les dio la alternativa de obedecerle a Él o hacer lo que les da la gana, coman del árbol si bien les parece, pero el día que lo hagan morirán. Y ellos eligieron, vamos a hacer lo que nos da la gana. Pero Dios siempre toma la iniciativa porque después Él es el que va y los busca. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Dios toma la iniciativa para regresarnos y traernos a Él. En tiempos de Noé, el arca. Salvó a la humanidad, salvó a 7 para empezar de nuevo. Y claro, ya vimos que el problema lo tenían estos mismos 7 con el pecado que estaba dentro de ellos. Abraham. Hemos visto a Abraham también, cómo Dios llama a Abraham. No es que Abraham está buscando a Dios y revélate y dame la salvación. Dios lo llama. Entonces vemos Dios tomando la iniciativa. Moisés, perdido en el desierto de Madián, retirado con sus ovejas, ya de 80 años. Y Dios lo dice, ahora te necesito, nos vamos para Egipto. Dios toma la iniciativa para salvarnos. En ningún momento somos nosotros buscando a Dios y salva. No, Él es el que siempre nos toma la delantera. Y así podemos ver cómo Dios nos llama y nosotros tenemos que responder por fe, ¿no? Arrepentimiento, obedecemos, servimos, adoramos y perseveramos entonces en esa fe bendita. Termino con el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, y esto no es cronológico, sino que nos está transmitiendo algo. Pero los cobardes e incrédulos, los que no creen, los que rechazan, los abominables y homicidas, cobardes porque no se mantuvieron firmes, rechazaron la fe, apenas el fuego calentó, no soy cristiano, se manifestaron que no eran, ¿no? Cobardes, ¿ok? Incrédulos, los abominables, los que practican cosas que Dios detesta, y homicidas, el odio hacia el hermano, ¿no? Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué serio. Esta es una serie de pecados que habla de aquellos que van a ser excluidos de la presencia de Dios eternamente. ¿Okay? No indica esto que algunos creyentes no hayan cometido pecados, sino que sus vidas no se caracterizan por ser pecaminosas como esto. Si hay una persona y dice yo soy creyente y su vida se caracteriza por ser mentiroso, idólatra, fornicador, si su vida se caracteriza, no es que cae y se arrepiente, no, su vida es el modo de vivir, entonces obviamente no es parte de esta lista. Primera de Juan, termino con Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 9. Primera de Juan, que es 2 libros antes, capítulo 3, porque si creemos que fue el apóstol Juan, como hemos indicado al principio, que escribió el Apocalipsis, Primera de Juan también es una epístola que él escribió, capítulo 3, versículo 6 dice, y de ahí salto al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. De Juan 3:6. Todo aquel que peca, ¿no? O sea, que practica el pecado, es la idea, no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está la clave. ¿Okay? No practica el pecado, o sea, el pecado no es un hábito en su vida, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, no puede continuar viviendo y practicando el pecado, o sea, no se caracteriza su vida por pecado, y es por eso que acá la advertencia va, porque esto, la lista del versículo 8 está ahí metida con la iglesia, o sea, en la iglesia local va a haber personas con estas características. Y Dios al final de la cosecha va a decir, todos aquellos que profesaron seguirme, apartados de mí, hacedores de maldad, porque practicaron algo tan sencillo, sus vidas negaron lo que su boca profesaron. Ustedes no me conocieron, mentirosos. Amaron más la maldad, el pecado, etc. Y dice que ellos experimentarán la segunda muerte. No importa cuánto hayan trabajado para Dios, porque la salvación no es por obras. No importa cuán bien hayan predicado, porque tampoco nos salvamos por
la oratoria o qué bonito convencemos, no importa, pero Señor, yo traje 100 a Cristo en un año, no importa cuánto hemos ganado a Cristo, si mi vida se caracteriza por estos pecados, y esto es una lista chiquita, gracias Juan, muchos ha podido escribir, si mi vida se caracteriza por el pecado, no tendré parte entonces, porque no le pertenezco a Él como Juan lo dijo. Voy a parar ahí. Estamos viendo las cosas han sido hechas nuevas y cómo Dios entonces trae todo a juicio y todo lo va a hacer nuevo. Ahora vamos a ver, porque la pregunta es si esto es algo que se debate, ¿no? ¿Es que Dios renueva esta tierra o son nuevos cielos, nueva tierra? ¿Es que esta tierra es rescatada? Y no hay respuesta para eso porque no sabemos, porque tenemos escritura de que esto será consumido por el fuego y nueva tierra, nuevos cielos. Y también tenemos enseñanza que Dios restaura esta tierra y la transforma a nuevos cielos y nueva tierra, que es donde apunta hacia donde vamos yendo. Entonces voy a parar, sigan leyendo, la próxima semana terminamos entonces el capítulo 21, espero, ¿no? El versículo 9 al 27 y así nos estamos acercando al final entonces de este hermoso libro.